¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Sergio Castillo, soy médico patólogo, imparto la materia de patología, alumnos de séptimo semestre y en esta ocasión vamos a ver cardiopatías congénitas. Los propósitos de esta clase van a ser integrar la etiología y la patogenia, así como los aspectos macroscópicos de dichas cardiopatías y como segundo propósito diferenciar y clasificar las distintas cardiopatías congénitas. Desde el punto de vista cardiovascular, el acontecimiento más importante que le sucede al recién nacido es el momento en que le pinzan el cordón umbilical, porque es cuando cesa la perfusión a la placenta, se cierra el foramen oval y el conducto arterioso, y entonces de esta manera se establece la circulación menor. Con todo esto, el corazón envía sangre a los pulmones para que realicen el intercambio gaseoso y posteriormente es expulsada hacia la circulación mayor. Las cardiopatías congénitas en México son la malformación congénita más común, representan la tercera causa de muerte en niños menores de 1 año y la sexta causa en niños de 3 años. En su etiología, estas cardiopatías congénitas presentan una heterogeneidad genética y en su mayoría son de herencia multifactorial, es decir, se suceden distintos cambios o mutaciones genéticas que van a causar el mismo rasgo físico o fenotipo. Ahora, ¿qué relación guardan estas cardiopatías congénitas con las alteraciones cromosómicas? Pues si observan esta lista es evidente. Vean, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, la mitad de ellos van a tener una cardiopatía y la más frecuente que se presenta es la comunicación interventricular. Aquellos con síndrome de Turner, entre el 16 y el 70% presentan coartación de la aorta. Eso en la etapa neonatal. Y en etapas posteriores pueden presentar también válvula aórtica bicúspide. Aquellos niños con síndrome de Noonan se han asociado a estenosis valvular pulmonar, mientras que los que tienen trisomía 18 o síndrome de Edwards, prácticamente todos tienen alguna cardiopatía. La tercera parte de ellos fallecen en el primer mes y más del 50% de ellos en el segundo mes. El 20% de los niños con Klinefelter van a presentar persistencia del conducto arterioso y aquellos con enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 3 siempre está asociado con hipertrofia del miocardio. Tradicionalmente se han clasificado en función de la coloración que toma la piel en estos dos grandes grupos, cianógenas y acianógenas. Las cardiopatías congénitas cianógenas se caracterizan porque tienen un cortocircuito que va de las cavidades cardíacas del lado derecho hacia las cavidades izquierdas y entonces la sangre no oxigenada fluye desde el ventrículo izquierdo hacia todas las zonas del organismo, por lo tanto aparece cianosis. Las tres más representativas en este grupo son transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot y tronco arterioso. Ok, quiero repetir nuevamente el propósito que vimos en la segunda diapositiva, que está centrado en la etiología, la patogenia, así como identificar y clasificar estas cardiopatías, pero no vamos a abordar las manifestaciones clínicas, tampoco cómo se hace el diagnóstico ni el tratamiento. En algunas de ellas sí, a menos de que sea muy representativo, ¿sí? Pero el propósito es básicamente identificarlas y clasificarlas. Entonces tenemos la transposición de grandes vasos o grandes arterias. En esta los recién nacidos están cianóticos, no tienen soplos y es una normalidad cardíaca que se caracteriza porque los dos vasos principales, que son la aorta y la arteria pulmonar, están intercambiados, es decir, están transpuestos. Ocupa el 8º lugar en frecuencia aquí en México y se presenta entre 20 y 30 de 100,000 nacidos vivos. Hay muchas causas que se han asociado,
pero la que más ha predominado es la diabetes. Bueno, entonces se llama transposición de grandes vasos o dextrotransposición de grandes arterias y se ha clasificado en 4 tipos. Uno, cuando el septum interventricular está íntegro. 2, cuando en ese septo hay una pequeña hendidura que permite la comunicación entre los ventrículos. 3, cuando esa comunicación es grande. Y 4, cuando además de esa comunicación existe estenosis pulmonar. La tetralogía de Fallot se considera una alteración del cono troncal y comprende 4 malformaciones, que son la comunicación interventricular por mala alineación del tabique infundibular, concavalgamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular, obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que se manifiesta como estenosis infundibular de la pulmonar, e hipertrofia ventricular derecha. Esta alteración tiene una prevalencia de 1 en 5.000 nacidos vivos. La etiología es heterogénea, incluye múltiples factores, tanto ambientales como genéticos, pero de todos ellos se le ha dado mucho peso a la diabetes materna. Bueno, y el tratamiento definitivo de esta patología es la corrección quirúrgica mediante la liberación de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. El tronco arterioso es una anomalía en la que existe un solo tronco arterial que se origina de los ventrículos y atiende la circulación sistémica, la pulmonar y la coronaria. Siempre en estos casos vamos a encontrar comunicación interventricular. Su incidencia es baja, representa menos del 0.5% de todas las malformaciones congénitas. Está asociada con síndrome de DiGeorge. El tratamiento en este caso consiste en la reparación del tronco arterioso en lactantes y niños mayores. Y vean, lo primero que se hace es una incisión quirúrgica aquí en los ventrículos, se repara el defecto de la comunicación interventricular, posteriormente se separan las arterias pulmonares del tronco arterioso y se comunican mediante un homoinjerto con el ventrículo derecho y pues así es como queda. Las cardiopatías congénitas acianógenas se caracterizan porque la sangre oxigenada tiene un cortocircuito que va de cavidades izquierdas a cavidades derechas sin que se mezcle con sangre oxigenada. Dentro de este grupo, las más representativas son la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la persistencia del conducto arterioso y la coartación de la aorta. La comunicación interventricular se trata de una comunicación anómala que se sucede entre los dos ventrículos. Puede ser un defecto o pueden ser múltiples de diferentes tamaños, pequeños o grandes, y bueno, ocupa el segundo lugar en México de las cardiopatías congénitas después del conducto arterioso. Y entonces se ha clasificado dependiendo de la localización del defecto. Vean, este es el tabique interventricular y entonces este tabique se divide en 2 componentes, que de este lado tenemos el septum membranoso y de este lado el septum muscular. Bueno, este tipo de comunicación interventricular, lo más frecuente es, hasta en el 75% de los casos, que el defecto se encuentre en el septum membranoso.
La comunicación interauricular es un defecto embriológico que consiste en que hay uno o múltiples orificios en el tabique que divide a las dos aurículas. En la vida fetal, esta malformación no tiene ningún compromiso hemodinámico, más bien el grado de cortocircuito va a depender del tamaño del defecto, de la resistencia vascular pulmonar y de que involucione el ventrículo derecho. Sin embargo, cuando se normalizan las presiones, entonces se puede presentar un cortocircuito de izquierda a derecha. La persistencia del conducto arterioso es la anomalía cardiovascular más frecuente en México, ocupa el primer lugar en muchos hospitales, entre ellos el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez. El conducto arterioso es una estructura que normalmente está presente en el periodo prenatal, pero debe de cerrar entre las primeras 24 y 36 horas en recién nacidos. Aproximadamente mide entre 5 y 10 milímetros. A través de la persistencia de este conducto arterioso se llega a establecer un cortocircuito de izquierda a derecha entre la aorta, ven aquí está la aorta, entre la aorta descendente y la arteria pulmonar del lado izquierdo. Cuando esto sucede, entonces se produce un aumento del gasto pulmonar. Y entonces aquí, bueno, les pongo dos figuras, una del lado izquierdo, que es un corazón normal, y del lado derecho con un corazón con persistencia del conducto arterioso. Vean, es lo que les digo, se establece este cortocircuito de izquierda a derecha, aumenta el gasto pulmonar y esto es directamente proporcional al calibre del vaso e inversamente proporcional a la resistencia de los vasos pulmonares. Dicen los pediatras y los neonatólogos que muchas veces para el tratamiento hay que esperar hasta un año para que pueda cerrar de forma espontánea este conducto, y si no lo cierra, si es muy amplio el diámetro, estos niños pueden desarrollar enfermedad vascular pulmonar grave. En los prematuros que pesen arriba de 1,5 kg y que no existan contraindicaciones hematológicas o de ningún otro tipo, los llegan a tratar con tabletas de indometacina o ibuprofeno. Solamente cuando este conducto arterioso es más grande, se llega a hacer un cierre con transcateterismo, y si es demasiado grande, es decir, me parece más de 3 milímetros, entonces se manejan con toracoscopía videoasistida. Bueno, me parece que esta es la última que vamos a ver, la coartación de la aorta, y se refiere a la obstrucción de la aorta más o menos al nivel de la inserción del conducto arterioso, y con base en su relación con este conducto se ha clasificado en preductal, yuxtaductal y postductal. El yuxtaductal es la presentación más frecuente. A ver. Ok, para concluir, debido a que estas cardiopatías congénitas causan un alto índice de mortalidad infantil aquí en México, es necesario que las conozcamos y las clasifiquemos para que en un segundo momento podamos realizar un diagnóstico oportuno que aumente la posibilidad de una mejor atención tanto para la madre como para el producto. Gracias.